Si les parece, comenzamos rezando a la Virgen, que ella nos ayude en este encuentro en el que el Padre Pío nos va a llevar a Jesucristo, nos va a llevar a la Virgen. Dios te salve María. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío, ruega por nosotros. Antes de comenzar, dar gracias al Padre Superior de la comunidad, a Facundo, por la invitación a poder dar gracias a Dios todos juntos por la figura tan bella del Padre Pío. ¿Por qué Padre Pío? Pues no lo sé. Yo no soy un doctor en teología, no soy, como dicen algunos frikis, no. Soy un sacerdote diocesano que ha sido rescatado a través de la figura, a través de las palabras, del testimonio de Padre Pío. Ha sido él quien salió a mi encuentro, no lo encontré yo, fue él el que salió a mi encuentro y me llevó a Jesucristo. Esto, como bien ha dicho Facundo, comenzó en el año 2011 con la Jornada Mundial de la Juventud, cuando yo conocí a esta institución de los Siervos del Sufrimiento y en particular al Padre Pierino Galeone. El Padre Pierino Galeone, que haré referencia a lo largo de toda la conferencia, es un sacerdote que actualmente está vivo, tiene 89 años y ha estado viviendo con Padre Pío durante 21 años. Y todo surge porque el Padre Pierino fue curado de una enfermedad llamada tuberculosis, que en aquel entonces era una enfermedad terminal. De hecho, él ya estaba desahuciado, esperando el momento de la partida al Padre. Su madre conoce a este sacerdote capuchino, fraile, que se encuentra en San Giovanni Rotondo y escucha pues, que es un santo que hace milagros. Y como no, una madre coge a su hijo y le lleva corriendo para ver si hay posible curación. Entonces la madre lleva al Padre Pierino a San Giovanni Rotondo y se encuentra con Padre Pío. Comienza un diálogo entre ellos. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Taranto. Qué bien, ¿cómo te llamas? Soy Pierino de Taranto. Entonces ahí comienza esa relación. Pasa el día siguiente se vuelven a encontrar en uno de los pasillos del convento. No sé si habéis estado en San Giovanni Rotondo, en el monasterio de allí, en el convento. Pues en uno de los pasillos grandes se encuentra otra vez con el Padre Pío y le dice: Padre, yo quiero ser sacerdote, tengo 18 años, pero el problema está que tengo una enfermedad grave, una enfermedad que me impide poder continuar mis estudios de sacerdote. Y es entonces cuando el Padre Pío, poniendo su mano en el pecho, dándole 3 golpes, le dice: tú morirás de otra enfermedad, pero no de esta. Y de ese momento el Padre Pierino pues comienza el proceso de curación. Actualmente está vivo, tiene 89 años y es el que a mí me ha enseñado, me ha dado a conocer la figura del Padre Pío, y en tanto uno como otro, tanto Padre Pío como Padre Pierino, me han llevado al Señor. Porque fijaros, los santos nos llevan al Señor, no tenemos que quedarnos con los santos. De hecho, el Padre Pío desaparece en muchas ocasiones. Uno puede tener cariño, puede tener un cierto cariño hacia el Padre Pío, pero cuando Él es el que te lleva a Jesucristo, Él te lleva y ya Él queda de lado, porque realmente te quedas con la figura de Jesucristo, que es lo que yo vengo pues también un poco a contar. Este fin de semana, el anterior fin de semana, que es cuando el Padre Pío estaba en Roma, uno de los cardenales decía que había mucha gente en Roma, es verdad, hubo más de 80.000 personas en la Plaza San Pedro y mucha gente se quedaron fuera cuando estaba la audiencia general con todos los grupos de oración. Decía que mucha gente había ido pues con un agradecimiento al Padre Pío por un afecto, porque muchos habían sido rescatados, muchos habían sido llevados a Jesucristo, a la Virgen. Y es verdad, yo soy uno de ellos. Yo me ordené en el año 2008
y cuando efectivamente salgo del seminario a la parroquia, pues uno sale pues, queriéndose comer el mundo, como si esto fuera, tú fueras el rey, ¿no? de toda la parroquia, en el cual tú puedes salvar a todo, ¿no? Y te das cuenta que no, que es el mundo el que te come, es el mundo el que poco a poco te va atrayendo. Y poco a poco, con tanta actividad, pues mi vida sacerdotal pues entró en una rutina que posiblemente yo pudiera llamar como si fuera un funcionario. Un funcionario en el cual tú vienes, yo te doy una serie de cosas que tú me pides, vuelvo a mi casa y ya está. Sin embargo, en este ambiente, en esta situación, posiblemente también de mediocridad, me encuentro con este grupo de los siervos del sufrimiento que me llevan a San Giovanni Rotondo. Conozco en persona, en el sitio, al Padre Pío, que no estaba expuesto todavía en aquel entonces, y luego al Padre Pierino. Y es el Padre Pierino quien, a través de una confesión con él, pues mi vida cambia por completo. Este sacerdote, el Padre Pierino, que es un sacerdote que tiene también varios dones. Uno de ellos es el de la lectura de los corazones, el discernimiento, en el cual, en esta confesión, ¿qué sucedió? Pues que él empezó a contarme todo lo que había sido mi historia, todo lo que había sido mi vida, sin que yo le dijera nada. Él no me conocía. Entonces, esa confesión fue una confesión en la cual me fue marcando todo cuál había sido mi vida, y en algunas de las veces le dije, no, padre, eso no es verdad. Sí, pero no, que sí. Y entonces me empezó a decir claramente cómo yo iba vestido, cómo yo estaba. Entonces, ¿qué produjo esta confesión? Evidentemente no es él. Yo no me quedo con el hecho sobrenatural que lo tiene, porque si uno se queda con lo sobrenatural, puede ser que su vida de fe desaparezca cuando esta persona desaparezca. Lo que nos tenemos que quedar es con el cambio de vida que produce. Si hoy os preguntara, ¿por qué se le conoce al Padre Pío hoy en la historia? ¿Qué me diríais? Los estigmas. Ha quedado los estigmas. Es ese don sobrenatural. Sin embargo, el Padre Pío tiene por dentro una gran espiritualidad, que es lo que me gustaría tocar el día de hoy. Una fuerza que cambia a las personas, que lleva a todas las personas a Jesucristo. Y que el Padre Pío se queda de lado y se queda Jesucristo en el centro. Los santos son esos, los que nos llevan al Señor. Por eso nosotros no idolatramos, sino veneramos a los santos, porque son los que nos llevan al Señor. Y por eso digo que desde ese momento esa confesión hizo que mi vida sacerdotal cambiara por completo. Seguro que después me diréis, por favor, ¿dónde puedo encontrar al Padre Pierino? Ya os lo digo, no recibe, tiene 89 años, la salud es muy delicada, entonces recibe a sacerdotes pues, cercanos y sacerdotes pues, que también lo necesitan, ¿no? Pero es complicado acercarse, ya lo digo. Mi vida sacerdotal cambia por completo, empiezo a vivir una vida de enamoramiento personal con el Señor, una realidad que quizá no había descubierto antes. Yo le había entregado mi vida a Dios, pero no me había enamorado de Él, que es lo que muchas veces también nos pasa a nosotros. Nos podemos dar todo a Dios, pero realmente hay un enamoramiento. Queremos al Señor, le amamos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Mi vida de oración cambia, no como una obligación, sino como un acto de amor hacia Él, como una necesidad. A la hora de cargar la cruz, el sufrimiento, la alegría, no vivir con esa frialdad del pecado. O sea, mi vida va tomando otro camino distinto. La alegría inunda. ¿Por qué? Porque uno empieza a dar sentido a todo lo que está viviendo, a ese sufrimiento, a esa cruz. El sufrimiento es una realidad que es mala, es la ausencia de un bien, pero eso tiene un sentido. Si nosotros creemos las palabras de Jesús, si nosotros creemos lo que dice la Biblia, que dice que Jesucristo viene a hacer nuevas todas las cosas, entonces ese sufrimiento tiene que ser nuevo también, tiene que tener una realidad nueva. Cambia. Y de ese momento mi vida sacerdotal, como digo, es un trato de enamoramiento personal, de oración, de alegría, del sentido de la cruz, del sufrimiento, de la entrega, del apostolado, totalmente distinto.
Por eso el seguir al Padre Pío no es una idolatría, sino una veneración, porque Él es el que nos lleva a Cristo y le tenemos como intercesor en el cielo. Quiero que conozcamos un poco al Padre Pío, a los que no le conocéis. El Padre Pío, todo lo que Jesús ha ido haciendo en él, cómo lo ha ido preparando, cómo lo ha ido cuidando, ha sido para realizar una obra grande en el mundo. Una obra grande en el mundo que, como os repito, no es para centrarnos en él, sino en Jesucristo, que es el que hace la historia del Padre Pío, es el que actúa en él. Lo que hace Jesús con él, todos sus dones, es para la salvación de las almas. Todo lo que conocéis del Padre Pío es para salvar a las almas, para llevarles a él, que es el centro. Él dirá, daré más guerra muerto que vivo. Y es verdad. ¿No os podéis imaginar la de personas que está salvando, la espiritualidad del Padre Pío, cómo el Padre Pío les está llevando al Señor? ¿Cuántos sacerdotes que vivían en esa oscuridad, el Padre Pío, por su testimonio, por su palabra, les está llevando todavía a Jesús? Francisco Borgione, que es como se llamaba el Padre Pío, nace el 25 de mayo de 1887 en un pequeño pueblo de 3.000 habitantes llamado Pietrelcina, que está en el sur de Italia. Sus padres se llaman Horacio y María Giuseppa, que eran humildes, eran religiosos, eran agricultores, solían vivir pues, su fe con dedicación. Su madre era una mujer muy hospitalaria y muy devota. Le pusieron el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Cuando Francesco, Padre Pío, era niño, era una persona muy sensible, muy tímida, muy piadosa, pero a la vez era muy espiritual. Ya desde muy pequeño quedaba con el sacristán de la parroquia para poder ir a rezar. Cuando la parroquia estaba cerrada se ponía de acuerdo con el sacristán pues, para poder ir a rezar. Dice la madre, evidentemente esto lo sabemos no porque la madre no lo haya contado, sino porque los testigos lo han dicho en el proceso de canonización. Decía que conforme él iba creciendo no cometía falta alguna, no tenía caprichos y siempre obedecía a sus padres. Cuando Francesco tiene 5 años, ya tiene una visión del Sagrado Corazón de Jesús, en el cual él ve que pone su mano sobre su cabeza. Y desde este momento él promete serle fiel siempre y poder seguir esa vida de San Francisco como un fiel seguidor suyo. También desde muy pequeño el Padre Pío, Francesco, realizaba obras de penitencia, ya hacía penitencia desde muy pequeño, ya con 5 años ya hacía esos pequeños sacrificios por amor al Señor. Él nos cuenta el proceso que solía dormir en el suelo, teniendo como almohada unas cuantas piedras. Qué curioso que ya con 5 años tenía esa cercanía, esa delicadeza. Incluso una de las veces la madre le pilla golpeándose. Y le dice la madre, pero hijo, ¿por qué te golpeas? Y parece que le responde, debo golpearme como los judíos golpearon a Jesús, haciéndole sangrar la espalda. Ya tenía esa delicadeza. Fijaros como ya desde muy pequeño el Señor va moldeando su corazón, va cuidando su corazón. ¿Para qué? Pues para esta gran obra, como os voy diciendo, para llevar a cabo la salvación de las almas. Él, a lo largo de toda su vida, va a tener diversas apariciones, diversas visiones. Se le va a aparecer la Virgen María, el ángel de la guarda, va a tener una lucha fuerte con el demonio, porque él quiere acercarse a Dios y el demonio no va a querer. Y para eso le va a hacer la vida imposible, como ya muchos de vosotros conocéis si habéis leído esa historia. Además, siendo él quien odia el pecado de una forma fuerte, de una forma convencida, él dice en el epistolario, dice, le digo a Jesús que no quiero cometer más pecados, pero si él no sostiene mi debilidad, a la primera ocasión me mostraré tal y como he sido siempre. Desde muy pequeño también Padre Pío fue una persona muy enfermiza, un chaval muy enfermizo. Tuvo una enfermedad también bastante grave, llamada la fiebre tifoidea, en el cual llegaba a fiebres muy altas. Dice que tenía hasta 48 grados de fiebre, cosa que nosotros sabemos que es muerte segura. Y el médico avisa a su madre diciéndole pues, que ha entrado en un estado peligroso y ya próximo a la muerte.
la madre, con todo el dolor del corazón, pues compagina dos cosas: el cuidado de Francisco, y por otro lado también cuida pues, a los agricultores que están trabajando con su marido. Y una de las veces pues le lleva la madre a estos trabajadores del campo unos chiles fritos. No se lo comen todo y la madre lo lleva a casa. ¿Y qué hace Francesco cuando lo ve? Va a comerse los chiles. Y esto, que debía ser mortal para él, por lo que estaba teniendo, pues curiosamente se convierte en una curación. Desde ese momento también comienza la curación de la enfermedad en Francesco y produce cambios radicales, ¿no? Siendo todavía muy pequeño, su padre y él fueron a un santuario, al santuario de San Peregrino, y allí se encuentra con una madre con un hijo deforme. Esta madre lo que hace es ponerse delante del santo y le dice al santo: aquí tienes a mi hijo, cúralo, si no lo curas te lo dejo aquí, yo no lo quiero. Y lo dejo encima del altar. Francesco se pone a rezar por este niño, y en ese momento el niño comienza a recuperarse, de tal manera que todo el mundo asombrado reconoce el milagro. Y en ese momento Francesco, el Padre Pío, comienza a experimentar la importancia y la fuerza de la oración e incluso la intercesión de los santos. También era un niño de pequeño que tenía un gran deseo de aprender. Los granjeros fueron los que le ofrecieron esta enseñanza, con la condición de que fuera por la noche, porque por el día tenían que trabajar. Y fijaros, es curioso que Francesco no era un chaval normal en ese aspecto, ¿no? Porque le dedicaba mucho tiempo al estudio, le gustaba estudiar y no quería salir con sus amigos a jugar, prefería estudiar y rezar antes que jugar. Una de las veces le preguntan a la madre y la madre responde que él no quería jugar con estos niños porque eran muy blasfemos y groseros. O sea, ya el Señor va cuidando la inocencia y la pureza de su alma desde muy pequeño. Cuando va cumpliendo ya los 13, 14, 15 años, él siente en su corazón un deseo de ser religioso. La madre cuenta, el mismo Padre Pío lo cuenta en su biografía, en sus escritos, que la madre le coge de la mano al Padre Pío y le dice: hijo mío, me rompes el corazón, pero en este momento no pienses en el dolor de tu madre. San Francisco te llama y tú ves. Que es cuando Francesco le dice a la madre que quiere ser religioso. Como era una persona era una familia muy sencilla, muy humilde, no tienen dinero para costear los estudios. Y es entonces cuando su padre emigra a los Estados Unidos para poder conseguir el dinero. El Padre Pío dirá que a pesar de ser una familia muy sencilla y muy humilde, nunca le faltará de nada. Él reconoce que nunca le faltó de nada. Antes de entrar al seminario, también fueron días de visiones del Señor, que le prepararían para grandes luchas. Estas visiones solían durar entre 1 hora y 1 hora y algo. Estas visiones, y solían ser antes o después de las apariciones diabólicas. Un ejemplo de esto fue que Jesús le hizo ver a Francisco el campo de batalla, los obstáculos y enemigos. Él se encuentra en unas visiones en un campo, en el cual en un lado están unos hombres radiantes y por otros lados están unas bestias espantosas de color oscuro. Y Jesús le dice que tiene que enfrentarse con el enemigo. Y Francesco le dice: Jesús, si me vas a dar fuerza para poder vencer, mándame y yo voy. Pero si tú no vas a estar a mi lado, por favor no me mandes ir a este combate. Entró en este feroz combate, del cual el padre Francesco todavía salió victorioso. Y Jesús en ese momento le hizo saber que siempre estaría a su lado. También tuvo en algunas ocasiones algunas visiones de la Virgen de Jesús que siempre le reconfortaba en los momentos de lucha. Cuando él tiene 15 años, en 1903, entra en el seminario, en la orden franciscana como capuchino, y recibió también a los 15 días el hábito en forma de cruz. Él entendería que desde ese momento su vida iba a ser crucificada en Cristo. Él se puso el nombre de Pío por el Papa San Pío V,
Y esta comunidad era una comunidad muy penitente.